Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para una breve reflexión en torno a lo que la Biblia nos dice acerca de la salvación y el camino de Dios para que podamos tener la vida eterna. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo se ve al hombre desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista del pensamiento? Cuando nosotros pensamos en el hombre desde el punto de vista de la psicología humana, podemos pensar que hay tres grandes maneras de entender al ser humano y entender la conducta del ser humano. Podríamos decir que hay tres grandes escuelas de psicología: la conductista, la humanista y la del psicoanálisis, fundada por Sigmund Freud. ¿Qué dice la escuela conductista? La escuela conductista dice que los seres humanos simplemente somos el resultado del ambiente, que todos los seres humanos nacemos como una tabla rasa, no somos al nacer ni buenos ni malos, podríamos decir que somos simplemente neutros. Y dependiendo de las circunstancias de vida vamos a hacer una u otra cosa a lo largo del camino de la vida. Las influencias que nosotros recibimos en la sociedad donde vivimos, en la familia donde nos educamos, todo eso va a modelarnos y va a hacer que seamos buenos o que seamos malos. ¿Cuál es el problema del conductismo? El conductismo, que lo ve todo como una cuestión de estímulo-respuesta, de causa-efecto, tiene un problema. Hay muchas personas que nacieron en hogares buenos, se criaron en hogares buenos, fueron a buenas escuelas, aún asistían a la iglesia desde pequeño y sin embargo fueron asesinos seriales. Sin embargo fueron personas que no tuvieron escrúpulos en tener conductas totalmente antisociales, opuestas a los parámetros y a las normas de la sociedad. Así que el conductismo no nos resuelve el problema de por qué los seres humanos somos y hacemos lo que hacemos. La otra escuela es el humanismo. El humanismo dice que todos los seres humanos nacemos buenos, que todos somos buenos, que no hay nada malo en el ser humano. Y que al nacer buenos, lo único que tenemos que hacer es permitir que esa bondad inherente que hay en el ser humano se pueda manifestar. Esa bondad se puede manifestar si permitimos que el ser humano tenga todas las condiciones para que esa bondad se manifieste. Cuando la bondad inherente en el ser humano no se manifiesta, es resultado de la frustración que el ser humano está experimentando por querer ser todo lo bueno que puede ser, pero que no puede ser por diferentes factores. Así que desde el punto de vista del humanismo somos buenos, y nuestras malas conductas no son sino frustraciones, resultado de que esa bondad inherente en nosotros no se puede mostrar por distintos motivos. El problema del humanismo es que, al igual que el conductismo, no resuelve el problema de la mala conducta, no explica por qué realmente seres supuestamente buenos, por más frustrados que estén, hacen cosas a veces tan dañinas. La historia de la humanidad está plagada de personas que han sido auténticos monstruos. Pensemos, por ejemplo, en los holocaustos que ha habido a lo largo de la historia, en cómo personas han matado vilmente, torturado vilmente a otros. ¿Dónde está entonces el problema? ¿Es solamente la frustración que nos lleva a ser malvados y crueles? La otra respuesta al problema de la conducta humana y de cómo somos los seres humanos está en el psicoanálisis. El psicoanálisis trata de explicar el accionar del ser humano desde el punto de vista del consciente, del inconsciente, y básicamente va a decir que en nosotros hay determinadas fuerzas que pugnan por salir, y que cuando nosotros reprimimos aquellas fuerzas, pues ahí se manifiesta lo que podría ser lo patológico. Hay, por lo tanto, en el ser humano algo que lo lleva a vivir y a actuar de determinada manera. El ser humano puede estar controlado por el tánatos, ¿sí? El amor a la muerte, o el amor a la vida. Finalmente, para el psicoanálisis, el ser humano es un ser que tiene dentro de él
determinadas cosas que lo van a llevar a actuar de una forma o de otra. El psicoanálisis tiene algo positivo, que finalmente muestra que el problema está en el ser humano. No dice que el ser humano es bueno por naturaleza, tampoco dice que es malo, pero tampoco dice que el ser humano nace como una tabla rasa. Y en este sentido, la Biblia se aproxima a este punto del psicoanálisis, porque la Biblia dice que el problema está en nosotros, pero la Biblia va más allá del psicoanálisis. La Biblia dice que el problema está en la naturaleza que nosotros tenemos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17 y versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando la Biblia habla del corazón, habla del interior del ser humano, de lo que hay dentro de nosotros. El problema, por lo tanto, está adentro, está en la naturaleza que nosotros tenemos. El Salmo 51, versículo 5 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O Isaías, en el capítulo 64, versículos 5 y 6, dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podemos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así pues, el gran dilema del ser humano es el pecado congénito que tiene, lo que hay en su propia naturaleza, eso que hay en el corazón del ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, la naturaleza humana se corrompió, de tal manera que nosotros nacemos corrompidos, nacemos pecaminosos, nacemos con inclinaciones a separarnos de Dios, y no solo a separarnos de Dios, nacemos con propensiones al mal. Es cierto aquí que el conductismo tiene algo que decir. El tiempo de gestación en el útero de nuestra madre, la familia donde nos criamos, el ambiente donde vivimos, pueden ser facilitantes y detonantes de lo que hay en nosotros, o de alguna manera pueden ayudar a reprimir lo que hay en nosotros. También es cierto que si nosotros ayudamos a que los aspectos nobles de nosotros se manifiesten, también potenciamos eso. Porque finalmente el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios en el hombre se dañó tremendamente, pero no se anuló. Puede ser recuperada. Y aunque hay adentro de nosotros, en nosotros, como dice el psicoanálisis, un problema que quiere que se manifiesta a través de conductas equivocadas, a pesar de que hay cosas en nosotros que pugnan por salir, podemos tener algo que nos cambie. Hasta aquí hemos hablado del plan de salvación desde el punto de vista de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nos hemos explayado muchísimo en la persona y la obra de Jesucristo a favor de nosotros. Pero a partir de hoy yo quisiera hablar contigo de lo que el Señor, por medio del Espíritu, puede hacer en nosotros. Y para poder entender lo que Dios quiere hacer en nosotros por medio de su Espíritu, es importante que nosotros comprendamos que el problema está en nosotros. No nacemos como una tabla rasa, no nacemos buenos, nacemos malos, nacemos con inclinaciones al mal. Y cuando los seres humanos actúan de manera equivocada, cuando los seres humanos se dañan a sí mismos o dañan a otros, es una evidencia de esa naturaleza caída que nosotros tenemos. Las continuas guerras a lo largo de la historia, los genocidios, los holocaustos, las matanzas, las violaciones, todo lo que ha implicado el dolor y el sufrimiento del hombre contra el hombre y por el hombre, es una evidencia de la naturaleza caída que nosotros tenemos. Pero es ahí donde Dios quiere trabajar. Dios quiere recuperar, restaurar en nosotros esa imagen y semejanza de Dios que se dañó terriblemente en el jardín del Edén. Cuando Cristo vino a este mundo, vino para facilitar también esa transformación,
buena parte del plan de salvación tiene que ver con eso. El plan de salvación implica una obra de Cristo por nosotros, pero también una obra de Cristo en nosotros. Una obra de Cristo que nos lleva a nosotros a ser personas diferentes, a ser personas que pueden vivir bajo el control del Espíritu, que pueden ser transformadas, que pueden ser cambiadas. Querido amigo y amiga que me escuchas, la historia de la salvación, la historia de la proclamación del Evangelio, está llena de personas que eran malvadas, que eran crueles, que eran desafectivas, que eran maltratadoras, que eran criminales, que eran ladrones, que eran alcohólicos, que eran drogadictos, que eran tremendamente inmorales. Pero cuando escucharon a Jesús, cuando recibieron a Jesús en sus vidas terriblemente caídas y pecaminosas, fueron transformadas. Eso es lo que Cristo puede hacer en nosotros, hacernos nuevas criaturas. Te invito hoy a aceptar a Jesús y recibirlo como tu Señor y Salvador. Que Dios te bendiga.